Ya está grabando. Bueno, entonces, hoy vamos a analizar. Primero, bienvenidos a todos. Entonces, pues la semana pasada, la clase pasada que fue ayer, pues entonces vimos Do You Wonder About It Rain, Snow, Sleet and Hell, ¿no? Entonces vimos, ¿se acuerdan cuando la O es monosílaba o cómo suena? ¿Yo digo do o cómo digo? Do, exacto, eso es como una O, ¿cierto? You, entonces, do you wonder about, ¿no? Rain, snow, sleet and hail, ¿cierto? Entonces, como que esta A, ¿cierto? Cuando comienza es un chua, ¿no? Que es una A y una E, ¿cierto? No es una A, tampoco es una E, es entre la A y la E, ¿vale? Sí, depende. Bueno, entonces, bueno, nada. Entonces, comencemos con la otra. Lo que sí no sé es cómo hacer como para que ustedes ensayen la escritura. No sé si, digamos que cada final del libro, pues, digamos que escriban, no sé qué es el ciclo del agua, así, para ensayar o que ustedes, qué piensan. ¿Cómo ustedes creen que pueden ensayar lo escrito? No sé, eso no lo he pensado. Porque se supone que estas reglas son para, pues, para escribir, ¿no? Bueno, ahí lo vamos pensando. Cualquier sugerencia me avisan. Bueno, entonces, estructuras gramaticales, ¿cierto? Entonces, ayer vimos presente simple. Entonces, hoy vamos a comenzar con Science has never been so much fun, ¿cierto? La ciencia jamás ha sido tan divertida, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguien sabe en qué estructura gramatical está escrita esta oración? ¿Presente simple? No. El presente simple utiliza el do y el das. ¿Recuerdan? Ay, de verdad no me deja copiar. ¿En pasado, tal vez? Es presente. La ciencia jamás ha sido tan divertida. ¿Presente continuo? No, se llama presente participio. No sé si alguna vez los has escuchado. Bueno, entonces, Science has never been so much fun, ¿cierto? Entonces acá la ponemos, yo no me acuerdo qué letra tenía. Y la ponemos acá en 18 como título, ¿no? Esta es otra. La ponemos en morado. Ay, no era ahí. Listo. ¿Ahí la van bien? Esta es mejor, ¿no? Esta como que se ve más clara. ¿Esto qué es? Comenzar. Comenzar. Bueno. Aquí. Listo. Entonces, esto se llama presente participio. ¿Vale? Tenemos lo mismo de siempre, que son los pronombres. ¿Alguien me recuerda los grupos de pronombres? Tenemos la primera persona y la segunda. Es I, you, we, they, ¿cierto? El primer grupo, que dijimos que íbamos a llamarle 1 y grupo 2. Y el segundo grupo, ¿no? Que es she y it, ¿cierto? Entonces, entonces, science. Science en este momento es el noun, ¿cierto? El noun dijimos que era el sustantivo, ¿cierto? Science, ¿ustedes creen en qué grupo de pronombre va? Siempre lo podemos organizar en un pronombre. Ciencia, ¿qué es ciencia? ¿Es yo? ¿Es tú? ¿Nosotros? ¿Ellos? ¿Es ella, él o eso? ¿Qué es ciencia? Eso. Eso, exactamente es eso. Entonces, siempre que tengamos un noun, siempre que tengamos como una palabra que no sea un pronombre, ¿cierto? Como en este caso ciencia, la podemos reemplazar con it. Todo.
todo absolutamente que no sea un pronombre, o sea, que no sea María o Juan, ¿cierto? Porque esos ya son pronombres, eso es él o ella, ¿cierto? Si no son nombres propios y si es alguna cosa, entonces es reemplazada por it. Entonces vamos a ponerla acá, ¿cierto? Entonces vamos a poner science has never been so much fun. Como vemos, siempre la misma estructura. Pronombre, en este caso has está trabajando como un auxiliar. Been es el verbo y el complemento. ¿Sí? Bueno, esto tiene una cosita acá que les voy a explicar. Vamos a ponerla en negativo. Has not been so much fun. ¿Por qué creen que no le coloqué never? Sería como redundante, creería yo. Sí, es muy redundante uno decir como la ciencia nunca ha sido no. No tiene sentido. Nunca ha sido no tan divertido, ¿no? Entonces, como, nah. Entonces sería como la ciencia no ha sido tan divertida. Sí. O también podríamos decir que nunca ha sido divertida, ¿cierto? Pero entonces este so iría de más. Se podría colocar has not never been much fun. ¿Sí? Porque ese so es cuando estoy hablando en positivo, como uy, tan divertido, ¿cierto? Es algo tan divertido, ¿sí? Entonces no podemos decir como que no ha sido tan sí. Science has not never been so much fun. Science has never been so much fun. Science has not never been so much fun. No. Definitivamente la dejaría sin never. Bueno, pero igual, todo es posible, pero bueno. Science. Entonces acá, primero el auxiliar, que en este caso es has. El sujeto, que en este caso es science. Uy. Y el complemento, el verbo y el complemento. Has science never been so much fun? Y ahí me lo corrigió, ¿cierto? Porque ya no le pongo never, sino ever. Como si siempre ha sido muy divertido. ¿Ha sido la ciencia nunca divertida? Bueno, ¿ha sido la ciencia siempre divertida? Es ever. Bueno, esto se llama participio. Ese es el ejemplo en positivo, negativo, interrogativo. Bueno, acá lo voy a poner. Listo. Bueno, entonces acá vamos con la explicación. Tenemos dos grupos de personas, ¿cierto? La primera persona. Entonces, I, you, we y they. Entonces, el presente participio trabaja con dos auxiliares, que en este caso son has y have. ¿Cierto? Esto significa tener. Es un verbo, pero lo que les digo, do anteriormente también es un verbo, ¿sí? Pero no lo vimos como verbo, ¿cierto? Mira, do. En este caso, en el presente simple, do está trabajando como un auxiliar. En este caso del has, es lo mismo. Está trabajando como un auxiliar. ¿Cierto? Entonces acá lo voy a escribir con negro para que ustedes lo distingan. Ay. Y este es el verbo, que es been. Es el verbo ser. Es el verbo to be, el que siempre ven. Ay, Dios mío. Bueno, listo.
Entonces, trabaja con el has y el have. Lo voy a poner también en negrito. Entonces, estos como son primera persona, no tiene S. ¿Qué es lo que tiene S? La tercera persona, ¿cierto? Entonces es has, ¿cierto? Este como no tiene S, pues entonces es con la primera y segunda persona. Entonces voy a hacer el mismo ejemplo. Entonces va, pronombre auxiliar, have, ¿cierto? Lo que pasa con esto, que es estos son tipos de transición, ¿sí? Que es como never, ever, si lo han escuchado, sometimes, sometimes, never, ever, ¿cuál más hay? Como rarely, ¿cierto? Raramente. Estos son, ¿cómo es que se llama? Estos son, ¿cómo se llaman estos? Que son nunca, siempre, regularmente, a veces, constantemente. Todos estos son adverbios, ¿cierto? Entonces, cuando queremos hacer una oración con adverbios, ¿cierto? Voy a buscar una lista acá para mostrárselas. Se las voy a escribir los que me acuerdo ahorita. Ustedes pueden investigar acá. Son ever, never, sometimes, regularly, readily, readily. Bien. Y la otra es raramente, regularmente, a veces, nunca, siempre. Estos son adverbios, ¿cierto? Entonces, mucho gusto, adverbios. Los adverbios siempre van antes del verbo, ¿vale? Y después del auxiliar, ¿cierto? Entonces, por eso está aquí, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque va antes del verbo, ¿vale? Esto es clave. Va antes del verbo. ¿Cómo hago para que...? Entonces, adverbios, para que no se les olvide. Adverbios antes del verbo. ¿Listo? Entonces, I have, ¿cierto? Vengan, Lorena no se ha conectado. No, bueno. I have, ¿cierto? Utilizamos never, que es el adverbio, y el verbo. Porque el verbo es been y no be, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que nosotros acá tenemos una tablita, se las voy a mostrar, que esa va a ser su amiga de hoy en adelante. Entonces es lista de verbos en inglés. Entonces yo tenía, alguna vez descargué un PDF, pero pues ya no me acuerdo, creo que fue esta, sí, aquí está. Ahí está el PDF, esperen, yo le escribo PDF. Pues en qué PDF ustedes lo pueden descargar ahí en el celular. PDF. Listo. Entonces, esta tablita que va a ser su amiga ahorita en adelante para poder escribir, esto es para poder escribir, ¿cierto? También para hablar, sí, porque existen dos clases de verbos, que son los verbos irregulares y los verbos regulares. No sé si alguna vez lo han escuchado. Vamos a tomar también entonces acá abajo, ¿cierto? Algo que diga verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, los verbos regulares son aquellos que ustedes utilizan, ya le voy a mostrar, en participio pasado o en simple, ¿sí? Que es lo que vimos ayer, ¿cierto? Pero esto es pasado. Esto es, bueno, existe el presente participio y el pasado participio, ¿cierto? La única diferencia entre el presente y el pasado es que el auxiliar está en pasado, ¿cierto? Es presente participio porque el auxiliar que estamos utilizando, que es have, está en presente.
Si fuera pasado participio, estaría en pasado, ¿sí? Que sería had. En este momento está en presente, ¿cierto? Independientemente de que sea presente participio o pasado simple, tiene que utilizar esta tablita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que aprendernos los verbos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, awake, ¿cierto? Entonces, awake, ¿cierto? Que no es la A ni la E, es como awake, awoke, awoken, ¿cierto? Entonces, esto que es despertar tiene participio pasado, ¿cierto? O presente participio, es lo mismo, ¿sí? Esta es la tabla que en este momento estamos utilizando. ¿Por qué? Porque ya supimos que el auxiliar es has. Cuando el auxiliar es has, yo sé entonces que es presente participio y tengo que mirar este lado de la tabla, ¿sí? La gracia es que ustedes a medida del tiempo se vayan aprendiendo pues los verbos, ¿cierto? Entonces, acá dijimos que estos son los adverbios, ¿cierto? Que los adverbios van antes del verbo y que en este caso nosotros tenemos el verbo be, ¿cierto? Que porque no es be y es been, porque acá mírenlo. ¿Sí ven? Been. Entonces, en infinitivo es be, en pasado simple, como les dije, la E suena como it, ¿cierto? Porque es un monosílabo. Was, were, ¿cierto? Been, ¿cierto? Esta O, esta A es lo mismo, es un schwa. Entonces, no es una A, tampoco es una O, es entre la A y la O. Es como un was, ¿cierto? No es A ni O, es was, ¿cierto? Como si ustedes fueran a decir O con la carita de O, pero dicen A, was, ¿cierto? Entonces, por eso es been, ¿cierto? Y acá pues el complemento, que es so much fun. Uh-huh. Entonces, Una pregunta. dale. Ahí la tabla que tú tienes es para pasado participio, creo que era, ¿cierto? De been. O sea, pero digamos aquí nosotros estamos trabajando con presente participio. Entonces, ¿es lo mismo? O sea, en ese caso ese verbo es igual. Sí, presente participio, pasado participio es lo mismo. Y todos los participios, o sea, algo que diga participio, igual solamente existe, a ver qué yo les digo, existe el pasado participio, el presente participio y el participio continuo. ¿Vale? Esos tres participios existen, o sea que para esos tres tiempos ustedes tienen que utilizar este ladito de la tabla. Eso a medida del tiempo lo vamos viendo, ¿cierto? Les voy a pasar la tablita. Les sugiero esta tablita, ¿no? Es como la que encontré. Si ustedes encuentran una más bonita, por favor, compártanla, ¿cierto? Tiene 5 páginas. Estos son los verbos irregulares, ¿cierto? ¿Por qué son verbos irregulares? Porque cambian en su forma, ¿cierto? Por ejemplo, acá, spin, spoon, spoon, ¿cierto? Speed, spad, spad. Split, split, split. Bueno, esta no cambió. Pero si fuera un verbo... Esperen que ya les voy a compartir. Es que me pierdo. Como que no me foco. Aquí. Esta... ya, ¿qué iba a hacer? Sí, acá. Ay. Esta. Si fuera un verbo regular, ¿cierto? Porque estos son verbos irregulares, entonces solamente le pondríamos que es lo que estaba escribiendo yo acá. Entonces, las terminaciones de los verbos regulares es ed. Por ejemplo, study. Entonces, lo que le voy a hacer es ponerle D. Se cambia, bueno, esta tiene una excepción, que es como, cuando es la Y, se cambia por I latina. ¿Sí? Que es lo mismo, sí. Por ejemplo, ¿cuál otra? Work. Entonces, este es un verbo regular, se le pone worked. ¿Cierto? A los verbos irregulares. A los verbos regulares. Los verbos regulares utilizan ed al final. Acá.
Listo. Y los verbos irregulares, pues sí, es la tabla. Se las voy a pegar. Sí, es una tabla donde ustedes van a ver todos los verbos que existen. Son 5 páginas, a diferencia pues de todas las conjugaciones que ustedes tienen en español, ¿no? Con todos los 34 tiempos gramaticales diferentes y cada estructura diferente utiliza de 10 pronombres y cada pronombre tiene una estructura diferente en cada verbo, ¿no? Entonces, o sea, a diferencia de eso, creo yo que es muchísimo más fácil el inglés, ¿cierto? Y estas son las irregulares, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está como complicado el tema, pero díganme si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Han entendido todo? Yo sé que es como complicadito. Esto lo ven ustedes ya casi al final, cuando están terminando sus estructuras gramaticales. Pero la cosa es que no es así. Uno cuando está en otro, pues aprendiendo otro idioma, pues uno habla con todas las, como en este libro, ¿no? Que uno habla con todas las estructuras gramaticales. Bueno, voy a terminar el tema y si algo, pues me dicen. Entonces acá tenemos esto, ¿cierto? Entonces, you have never been so much fun. ¿Cierto? Como todas, como es el primer grupo, entonces pues siempre es have. O sea, no cambia mucho, ¿cierto? We have never been so much fun. Yo no me acuerdo si acá lo que hice fue... Ah, aquí yo escribí fue la fórmula. Sí. Bueno, voy a escribir la fórmula en vez de esto. Porque igual arriba está. Esperen, yo no me acuerdo qué hice ayer. Noun. Ah, sí. Acá. Voy a borrar esto. Entonces está la positiva, la negativa, la interrogativa. ¿Cierto? Entonces va noun más auxiliar, que en este caso, como es el primer grupo, va have. Ustedes acuérdense, tercera persona S, siempre, tercera persona S. Entonces, tercera persona has, ¿cierto? Tercera persona. La tercera persona siempre cambia. La primera y la segunda no son. En este caso va have. Va el verbo. Vamos a ponerle acá el verbo en participio pasado. PP, participio pasado. Más complemento. Acá negativa. Entonces, la negativa. Ustedes saben que los auxiliares son para... Parce, no es así. Qué pena con usted. Miren, qué pena. A ver, la positiva es el noun, ¿cierto? El sujeto. No se le pone nada, porque, o sea, el auxiliar solamente se utiliza en negativo e interrogativo, ¿sí? El auxiliar solamente se utiliza en negativo e interrogativo, eso también lo dije en la clase la pasada. En las afirmativas solamente lo que cambia es el verbo. Entonces, en este caso, el verbo es en participio pasado, ¿cierto? Entonces yo le vengo verbo participio pasado, ¿cierto? Y acá complemento. Ahora, como es negativa, sí voy a usar el auxiliar. En este caso, como es el primer grupo, es have, ¿cierto? Voy a utilizar el not. Voy a utilizar el verbo en participio pasado y voy a utilizar el complemento. Listo. ¿Por qué quedó mal? Bueno. Ahora, interrogativa. ¿Está el noun? No, no está el noun. Primero va el auxiliar, ¿cierto? Después si utilizo el noun. Después si utilizo el verbo. Y después el complemento, ¿cierto? Acá. Todas estas veces
Independientemente si utilizamos el este, va en participio pasado. Yo tengo una pregunta. O sea, estamos hablando del primer grupo que se supone que se utiliza solamente. Ay, no, mentira, ya olvídalo. Ya que encuentro. Perdón. Bueno, dale. Cualquier cosa me pregunto. Entonces, sí, como es el primer grupo, utiliza have, ¿no? Entonces voy a escribirle acá como esto es lo importante, ¿cierto? Como que aquí. Este no, porque el not pues no es importante, pero sí pues se tiene que poner. Este es el verbo en participio pasado. Acá es el have. Este es el verbo participio pasado. Este es nuestro primer grupo, ¿cierto? Oraciones positivas, negativas, interrogativas. Ahora tenemos a nuestro segundo grupo, que está aquí, she, que es tercera persona. Entonces, como la tercera persona utiliza la S, entonces yo voy a utilizar has. ¿Cierto? Entonces, voy a pegar lo mismo. Pero entonces acá, en vez de have, es has. En vez de have, es has. ¿Listo? Entonces ahora pongámoslo en algo práctico. Por ejemplo, ¿cierto? Voy a poner esto como, yo no sé, como más grande. Ahí. Y esto lo voy a poner como, bueno, esta es la oración. Entonces, yo digo, science has never been so much fun. Puedo decir, science hasn't never been so much fun. I have never had so much fun, ¿cierto? I have never had so much fun. Estoy diciendo, nunca había tenido tanta diversión. I have, lo voy a poner acá. Les voy a poner acá los ejemplos, más ejemplos. Como estoy hablando de mí, pues ya no voy a utilizar, lo voy a poner en negro. Pero es que esta letra está fina. Esta. I have never had so much fun. Entonces, pronombre auxiliar have, porque pues es de primera persona. Never, que es mi adverbio que siempre va antes del verbo. Un adverbio independientemente de qué estructura gramatical estoy usando, va antes del verbo. Ustedes se acuerdan. Adverbio antes del verbo. Adverbio antes del verbo. ¿Cuáles son los adverbios? Venga, miramos. Adverbios en inglés. Mira. Ay, no. Entonces no se llaman adverbios. Se llaman adverbios de frecuencia. Uy, por fin me acordé, Dios mío. Qué difícil. Bueno, listo ya. Miren, aquí están. Una imagen para pegarla. Miren, acá. Always, usually, often, sometimes, hardly, ever, never. ¿Cierto? Sí, ¿y ahora sí se acuerdan? ¿Se han acordado? Esos son, mira. Always, usually, generally, normally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly, ever, and never. Voy a pegar este. Lo voy a pegar acá. Aquí. En los adverbios. Entonces, ustedes se acuerdan. Adverbio antes del verbo. Adverbio antes del verbo. ¿En sí qué es un adverbio? El adverbio es una modificación al verbo. Por eso va antes del verbo. Acuérdense, adverbio, modificación del verbo, por eso va antes del verbo. Listo. Entonces voy para mi ejemplo, ¿no? Acá. I have never had so much fun. Entonces, pronombre, I. Auxiliar, have. Adverbio, never. Had. Es el participio pasado de have. ¿Cierto? I have never had so much fun. Thank you for being today with me. ¿Cierto? Entonces, yo nunca había tenido tanta diversión. Thank you. Te agradezco. For being with me today. Por estar conmigo today. For being with me today. ¿Cierto? Entonces, I have never had so much fun.
lo puedo decir, ¿no? Como, I have never had so much fun, but he hasn't had so much fun today, ¿cierto? Como que yo tuve diversión hoy, pero pues él no, ¿cierto? Entonces, has not had so much fun today. I have never had so much fun, but, ¿cierto? But, con conector but, ¿sí? However, although, aunque, ¿sí? Oposición, conectores de oposición. He has not had so much fun today, ¿cierto? Yo tuve mucha diversión today. Yo he tenido mucha diversión hoy, pero él no ha tenido, mire, él no ha tenido, él no ha tenido, ¿cierto? Had tenido. So much fun today. Mucha diversión hoy, ¿cierto? Entonces ya. Entonces va lo mismo. He, pronombre. Has, el auxiliar. Not, estoy negando. Had, participio pasado. Y el complemento. Ahí está. Ahora sí creo que terminamos este tema. O sea, ¿qué tal les pareció? ¿Tienen dudas? ¿Dudas hasta ahí? Ese es el presente participio. Entonces, ¿por qué es presente participio? Porque estoy hablando en presente, ¿sí? Yo nunca he tenido tanta diversión. Yo nunca he tenido tanta diversión como hoy, ¿cierto? I have never had so much fun. Podemos poner like today, ¿no? Como hoy. Yo nunca he tenido tanta diversión como hoy, ¿cierto? También lo puedo utilizar, yo nunca había tenido tanta diversión, ¿cierto? Yo nunca había tenido tanta diversión, pero ese había es pasado. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿O los confundo? ¿Los confundí o está bien? Una pregunta. Tú cuando esa afirmación no va have ni have, bueno, dependiendo del caso, pero no va, o sea... Sí. Pues, aquí. Sí, bueno, entonces es que no entendí entonces muy bien la fórmula que pusiste. Entonces cuando dices verbo participal, ahí está incluyendo tanto have como, bueno, have y has. ¿Sí? Ay, no. Está muy bien, porque nos falta el auxiliar. Ok. Gracias por notarlo. A ver. Falta el auxiliar, que el auxiliar en este caso pues es el have, ¿cierto? Ay. El have. Bueno, lo voy a poner entre paréntesis para que sí. Gracias. Sí. Es que haciendo la fórmula me confundo. Pero digamos que esto lo que uno lo ayuda pues es a escribir, ¿cierto? Si ustedes aprenden la fórmula, igual. Para algunas personas es más fácil haciendo la fórmula, para otras no, o sea, independiente. Yo se los dejo ahí. Si ustedes lo ven que es más fácil utilizando la fórmula, háganlo. Si no, pues no. O sea, si los confunden, entonces no. Este es el auxiliar. Aus. ¿Cierto? Acá. O sea, en este caso, sí, acá. Y este era el auxiliar. Bueno, gracias. Gracias por notar. Bueno, ya. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Bueno, esa es nuestra estructura gramatical, ¿no? Ahora vamos a analizar el vocabulario, ¿cierto? Entonces, science has never been so much fun, ¿cierto? Science, ciencia. Has, ya sabemos que es nuestro auxiliar, trabaja aquí como auxiliar. Never, nuestro adverbio, ¿cómo es que se llama? Adverbio de frecuencia. Adverbio de frecuencia. Been, nuestro verbo to be, o sea, ser, siendo. Entonces acá en este caso está en
en pasado participio o en presente participio es lo mismo. So much fun, ¿cierto? So much fun. Science has never been so much fun. Tan, este so lo utilizan mucho en Estados Unidos y significa tan, ¿cierto? Pero a veces no significa tan, sino muy, ¿cierto? ¿No? Entonces, no, sí, siempre significa tan, ¿cierto? Entonces como so cute, como tan lindo o tan bonito o tan bonita. Ellos siempre utilizan so. Y so también es un auxiliar. No. So también es un, ¿cómo se llama? Conector. Entonces a veces yo estoy hablando y digo, yesterday I was buying something and then I did this and then I did the other thing and so I was learning that. So, sí. So es como un conector. Cuando tú no sabes qué decir, como que so, entonces, es como un entonces, ¿no? Entonces, so. En este caso está trabajando como tan, ¿cierto? Entonces, science has never been so much, siempre se dice so much, es como que siempre lo ven juntos, so much, tan mucho, fun, diversión. Entonces, si no saben, entonces, si no sabían alguna de las palabras, por favor, los invito a que le escriban acá, ¿vale? Science has never been so much fun. ¿Listo? Bueno, no sé si Juan Camilo, nosotros lo que hacemos acá en el vocabulario es asociar el vocabulario con una imagen. Entonces, cada uno pues llena su cuadrito de las palabras que no había aprendido y para aprendérselas, ¿no? Esto lo que hace es ayudarnos a aprendernos el vocabulario, ¿no? Que no sabíamos. Science has never been so much fun, ¿cierto? Bueno, entonces ya analizamos. Fun es diversión, fun. Funny es chistoso, ¿vale? Y eso pasa mucho con el inglés, que si ustedes le agregan una letra, entonces, por ejemplo, les voy a explicar. En el inglés pasa mucho. Oh my god. Yeah. Entonces, en el inglés pasa mucho que ustedes tienen un fan. Pero le colocan funny. Entonces, chistoso. ¿Cierto? Por ejemplo, enjoy. No, otra. Bueno, en este momento no me acuerdo. Pero hay muchas cosas que ustedes que son verbos. Sí, por ejemplo, enjoy, ¿cierto? Que es disfrutar. Y ustedes le ponen enjoy, ¿eh? Con ing. Entonces es diversión, ¿sí? O sea, y el ing en muchos casos vuelve al verbo un sustantivo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, funny, lo vuelve en un adjetivo. Funny, chistoso, ¿cierto? Bueno, así. Esto lo voy a borrar. Bueno, queda ahí porque nos confunde. Ya. Listo. Entonces, science has never been so much fun. Entonces, vamos hasta ahora. Do you wonder about rain, snow, sleet and hail? Science has never been so much fun. Listo. Hasta ahí vamos. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Tiene preguntas, dudas? Vamos bien, Pau. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, listo. Bueno, entonces, continuemos. Here is all that a child needs to know about water, ¿no? Entonces, esto es otra. Va de punto a punto, ¿no? Entonces, here is all that a child needs to know about water, rain, hail, sleet, and water cycle. ¿Cierto? Entonces, vamos acá analizándola. Esta es nuestra oración. De verdad que esto no deja copiar. Qué cosita, ¿no? Here is, ¿cómo es que dice? ¿Me la pueden dictar, por favor? Here is all that child
A child, ¿no? Ah. Bueno. Needs to know. About water, rain. Eso es lo mismo. Water, rain, hail, and snow. Entonces, me faltó sleet, que va antes de hail. Ay no, hail, sleet, and snow. No, en water cycle. Bueno, entonces ya sabemos que esto es complemento, ¿cierto? Entonces podemos primero ponerlo entonces here es aquí, ¿no? Here is. Entonces esto es el verbo to be. Como aquí está todo, ¿cierto? Aquí está todo. Here is all. ¿Cierto? Estas son como dos oraciones, ¿no? Esta que es chiquita, que trabaja con el verbo to be, ¿cierto? Que es here is all, ¿cierto? Aquí está todo, ¿cierto? Y esta que está unida con un conector, ¿cierto? Entonces vamos a poner una lista de conectores. A ver, una lista que esté así bien completica. Listo. Entonces, entonces acá, bueno, está lo mismo que se utiliza en español, conectores de cuando agregas algo de secuencia, de ilustración. Y además, como bien, adicionalmente, primero, segundo, tercero, por ejemplo, por qué, igualmente, pero, ¿cierto? De contraste. Este es un conector que nos ayuda a seguir con la oración, ¿cierto? O sea, puede decirse que es un conector de secuencia. Here is all that, ¿cierto? Entonces, aquí está todo lo que a child needs to know, ¿cierto? A child needs to know, que esta es otra oración. Bueno, entonces la voy a dividir como en dos. Bueno, no sé. No, la voy a dejar así. A child needs to know, ¿cierto? Entonces, here is all. Esto es el verbo to be. Se supone que pues o sea, ustedes solamente en la plataforma les dan acá la frase y él va a mostrar toda esta información, ¿cierto? Yo acá la estoy haciendo. Bueno, verbo to be. Entonces, verbo to be. Entonces, tenemos nuestro grupo. I, you, they, we. Nuestro segundo grupo, que es tercera persona. She, he, it. Verbo to be. I am. You are. They are. We are. Verbo to be para tercera persona. Con S, todo es con S. She is. He is. It is. Listo. Ese es nuestro verbo to be. Entonces acá, here is all. Aquí está todo. ¿Sí? Aquí está todo. O aquí está todo. O sí, aquí está todo. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio.
Afirmativa, negativa, interrogativa. Afirmativa. Here is all. Negativa. Here is not all. Interrogativa. Is here all. Listo. Y eso básicamente es todas las estructuras gramaticales. Positivo, negativo, interrogativo, primer grupo, segundo grupo, ese para el tercer grupo. Listo. Is here all. Bueno, esto también creo que va en negro, ¿no? Porque ahora ponen. Listo. Entonces, este es el verbo to be, nuestro mágico verbo to be de siempre. I am. You are. They are. We are. He is. He is. It is. ¿Cierto? Acá. Entonces decimos que vamos a hacerla I am positiva. I am beautiful, ¿no? Como que soy linda. Negativa. I am no beautiful. Es que ese I am no, eso no se utiliza. Es como que tú dices I'm no. I'm not. I'm not beautiful. Pregunta, am I beautiful? Am I beautiful? Con you. You are beautiful. You aren't beautiful. Are you beautiful? They are beautiful. They aren't beautiful. Are they beautiful? We are beautiful. Are we beautiful? We aren't beautiful. She is beautiful. She is not beautiful. Is she beautiful? He is beautiful. He is not beautiful. Is he beautiful? It is beautiful. It isn't beautiful. It's beautiful. ¿Vale? Ese es nuestro verbo to be. A veces significa está y a veces significa es. En este caso, it's here is all that a child needs to know, ¿no? Here is all. Aquí está todo. Aquí está. ¿Sí? En el caso de I am beautiful or she is beautiful, ¿cierto? Está utilizando como de es, no está, ¿cierto? No decimos. Eso lo sabemos por contexto, ¿cierto? Porque si a ti te preguntan are you beautiful, pues no te estás preguntando como ¿estás tú bonita? Bueno, en español sí tiene sentido, pero en inglés no. En inglés, bueno, el todo es que se utiliza como es y no estar. Listo, chicos, hasta ahí vamos con esta. ¿Listo? Vamos con la otra, que es lo mismo. Entonces, esta ya la vimos. ¿Esto qué es? ¿Qué tiempo está? ¿Alguien me puede decir? Esta ya la vimos. Esta fue una estructura gramatical que ya vimos entre las tres que hemos visto. Bueno, espérame. Entonces aquí. Esta, mira. Es el presente simple, el de do es el das. ¿Sí? Entonces está en tercera persona que están hablando de a child, ¿no? Entonces a child es un niño, ¿cierto? Entonces un niño es él, ¿cierto? Un niño, él. Un niño, él. Lo reemplazo por él. Si lo reemplazo por el pronombre él, entonces me quedaría acá en esta estructura, ¿cierto? Primero tercera persona de él. Acá el noun más verbo con S más complemento. Vamos a ver si cumple esa estructura. A child, pronombre. El verbo need más S.
to know about. Entonces, esta es una cosa importante. Cuando nosotros tenemos dos verbos, hay dos opciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, necesitamos decir, un niño necesita saber, ¿cierto? Necesita saber, necesitar y saber. Esos son dos verbos diferentes. Si nosotros queremos hacer la unión de esos verbos, tenemos dos opciones. Entonces, les voy a mostrar acá con este ejemplo. ¿Cierto? Tenemos dos opciones. La primera es decir, a child needs, ¿cierto? Con S porque es tercera persona y es presente. A child needs to know. Entonces hacemos la unión de un verbo con otro verbo usando to. Lo voy a poner acá como en otro color. Como que lo voy a poner verde. Ese verde tan feo. Esperen, ya lo pongo en otro color. Lo voy a poner en rojo. Lo voy a poner en negro. Y acá esto lo voy a poner en rojo. Entonces, a child, y voy a poner esta S también como en otro color para que ustedes se acuerden que es bastante simple. Poner en rosadito. A child needs, uno de los dos verbos, to, ¿cierto? Lo unimos con to. Know about water, rain, hail, ¿cierto? Entonces, a child, un niño necesita, to know, saber, acerca, ya lo dijimos, water, rain, hail, sleet, en water cycle, el ciclo del agua, ¿cierto? Entonces, acá, esta es una opción. La otra opción que nos dan en inglés para unir dos verbos es ponerle ing. A child needs knowing about water, rain, hail, sleet, and water cycle. ¿Vale? Estas son nuestras dos opciones para unir verbos. No sé si ustedes quieren que, o sea, por cada frase les pego también esto. Lo copiamos y lo pegamos. Yo no creo que sea necesario, pues. ¿Qué piensan? Angie ya dijo que no. Yo también digo que no, pues no. Bueno, dale. Bueno, entonces no lo va a pegar. No lo va a pegar. Pero entonces lo va a poner acá. Que es presente simple. Aunque esto también, ¿saben qué? Que podríamos dejarlo como en otro. Bueno. Algo se me ocurrirá. No sé. Bueno. Esto entonces vamos a ponerle que es presente simple. Yo tengo una pregunta. Digamos en lo de la unión de los dos verbos, pues que no se puede sin el... ¿Sí? ¿Se lee igual de las dos formas? O sea, no importa el que uno le ponga o depende de la frase o... Sí depende un poquito de lo que queremos expresar, porque digamos, si nosotros queremos decir, un niño necesita saber acerca del agua, de la lluvia, del granizo, el agua lluvia, ¿cierto? Y el ciclo del agua. Un niño necesita, es como sabiendo acerca del agua, de rain, hail, sleet, and water. Las dos opciones son válidas, pero hay veces que nosotros utilizamos mejor como sabiendo, como en este momento no se me ocurre nada. Pero digamos que cuando uno habla, uno a veces utiliza los verbos en presente y después los utiliza así con ando y yendo, como
Estoy de acuerdo en que los niños están aprendiendo. ¿Sí ves que? No, pero es que ese no. Digamos que knowing es sabiendo y know es saber, ¿cierto? Si lo pones en un texto, de las dos maneras está bien. O sea, no hay pierde de que esté mal gramáticamente. Lo que sí es que sí le pone un poquito más sentido a veces ponerlo con ing. ¿Sí? Que con, por ejemplo, en este caso es mejor ponerlo con tú. ¿Sí? Pero independientemente de que tú quieras hacer la unión de dos verbos, se puede con ing. O sea, lo puedes hacer así con ing o lo puedes hacer con tú. ¿Sí me hice entender o no? Sí, ya entendí. Sí, como que no importa, pero sí cambia un poquito el sentido de la frase. Es como más bien lo que quieres expresar. Gramaticalmente está bien. No hay problema. Lo puedes escribir de cualquier manera. Lo que sí es que no se puede hacer esto. ¿No? Esto sí, grave. ¿Sí? No se pueden unir dos verbos sin el tú o sin el ing utilizándolo en el S-word, ¿no? Que es esta. El knowing. Bueno. Listo. Entonces, vamos a analizar estructura fonética, ¿no? Bueno, vengan, yo no les dije esto. La H, vamos a ponerla acá, fonéticamente. La H no se lee muda. La H se lee como J, ¿vale? Entonces acá vamos a poner H como J, ¿cierto? Entonces la H nunca va a ser muda, a menos de que esté... Hay excepciones, siempre hay excepciones. Pero la mayoría de veces se utiliza como J. Science has, ¿cierto? Science. Está ahí, ¿cierto? Cuando science. Las vocales cuando se encuentran con otra, se lee como son, ¿sí? O sea, es A, E, O, U, ¿cierto? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Si ustedes ven una vocal que está acompañada de otra vocal, significa que la vocal del principio se lee como es en el inglés. I, ¿cierto? Science, ¿sí? La E del final no se lee, ¿cierto? Entonces acá podemos ponerle que cuando hay dos vocales unidas, ¿cierto? Se lee el original de inglés. ¿Sí me voy a entender qué es original de inglés? Como la vocal se lee en inglés. ¿Sí? Que es A, E, I, O, U. ¿Sí? Entonces, science se lee I. ¿Por qué? Porque está al lado de otra vocal. La E del final no se lee nunca. Esta es muda. ¿Vale? Si una palabra termina en vocal y atrás hay una consonante, significa que esa vocal es muda. O sea, no se cuenta. Entonces, acá podemos escribirle, ¿cómo es que le escribimos? Al final de una palabra, la vocal al final de una palabra seguida de una consonante es muda. Voy a escribirlo muda acá con verde. Muda. Que es lo importante. Muda. Listo. Vocal al final de una palabra seguida de una consonante es muda. ¿Vale? Entonces acá, science. La I es I. Science. La H se lee como J. Has. Never. Acá never. Esos son sonidos cortos que ya los vimos. Never. Ya vimos que cuando hay dos letras, ¿cierto? Acá, seguidas,
dos vocales seguidas, se lee como la original y es un sonido corto, es un sonido largo. Been, been. So much. Entonces este U se lee como A. Mash y este U se lee como A. Fan. Mash, fan. Mash, fan. Podemos decir que cuando está entre la U entre dos consonantes, A. Como nuestra A, ¿no? Este bichito que ustedes tienen acá, lo trata de explicar, pero digamos que el sonido que más se asemeja es nuestra A. U entre dos consonantes se lee A. U entre dos consonantes se lee A. Entonces, so much fun. Here, H como J, here, E muda, here, y como es en inglés, y here is all, A, esta A que va al comienzo como about en, es como al, como all, ¿cierto? Como el schwa, all, that, child, ¿cierto? Child, como science, child, needs, sonido largo de I, needs, to, monosílabo, to, do, no, no. Entonces, O entre consonantes se lee como O, no, no, esto no va. Este es porque va a la W. No, cuando está en la W antes o después significa que lo lees como una U. No, no. Así de esa forma sabes, hey, ahí va una W, porque es como el sonido de esa U. Vocal antes de W es como una U. No, about, no lie, el schwa, about, ¿cierto? About, o out, out, largo, sonido largo, ou, out. Water, rain, hill, sleet, and water. Cycle, cuando la Y está entre consonantes se lee como I. Cycle, como una I normal. Cycle. Entonces, Y entre consonantes. Es como una I de inglés, ¿no? Que es I, ¿no? La I es I. Bueno, ¿qué podemos decir más? Water. A child needs to know about water, rain, hill, sleet, and water cycle. E muda. E no se lee. Cycle. Listo, chicos. Vocabulario. Entonces, all, todo, ¿cierto? That, que, a child, niño, needs, verbo saber, verbo necesitar, digo, needs, necesitar. Este verbo necesitar es regular, ¿vale? Regular. O sea que si ustedes lo quieren conjugar, solamente le tienen que poner una ed. Needs to know, saber, to know, saber. Este sí es irregular, el pasado es new.
Vamos a mirarlo acá, por si lo necesitan alguna vez. Acá know, knew, known, known. Este verbo significa saber o conocer, ¿vale? En este caso es saber. ¿Yo dónde voy a estar? Aquí. Know, about, es acerca, el agua, lluvia, hail, granizo, sleet, agua, lluvia, en water cycle, ciclo del agua. Esta es otra cosa que ustedes creo que ya saben, que es que nunca es el ciclo del agua, sino agua ciclo, porque en este caso los adjetivos van antes del sustantivo. En este caso water está trabajando como un adjetivo, water cycle, ¿cierto? Siempre son primero al adjetivo y después el sustantivo. Water cycle. Le voy a poner acá otro color, acá en la gramática, para que ustedes se acuerden de que water cycle tiene pues algo importante, ¿no? Como que water cycle. Lo voy a poner acá en azul. Water cycle. No es cycle water, es water cycle. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Uy, ¿tienen preguntas, dudas? Les voy a poner una canción. Es una canción para niños, que es básicamente que comienzan a hacer con el sonido de las vocales, como cuando nosotros jugábamos a los pollitos dicen pío, 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 y después les pelletes dicen peo, 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 y después con o, los pollitos dicen pu, 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 es lo mismo, pero con apple y banana, ¿no? Entonces les voy a pasar el link. Esto básicamente es para que ustedes aprendan un poquito más de la pronunciación de las vocales. Creo que eso es todo lo que ustedes necesitan para pronunciar bien las vocales, ¿vale? Metan en la ficha las vocales y ya el resto es súper fácil. Vocales. Esta es la canción. Se llama Apple and Bananas. También le he dicho a Valentina, por ejemplo, que vea con el hermanito Cocomelon. Cocomelon es para aprender. Pues yo, como cuido niños, pues a mí me ha funcionado harto para la pronunciación. Cocomelon es un programa de televisión para niños. Y pues trabaja con subtítulos, con imágenes, entonces uno asocia ahí. Yo como soy súper infantil, entonces me gusta, pero pues no sé usted. Aquí se las mando. ¿Listo? Listo, chicos, yo creo que eso es todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No, Ahí vamos conociendo. La idea es pues que conocer todas las... habrá un momento de nuestra existencia, ¿no? Que ya no hayan más estructuras gramaticales, igual como les digo, solamente son 12. Entonces es como que, pues en algún momento de nuestra existencia leyendo el libro vamos a terminar con las estructuras gramaticales. Espero que el libro tome todas las estructuras gramaticales. La verdad no me he puesto a analizar estructura gramatical por estructura gramatical, pero espero que coja todas las estructuras gramaticales para que nosotros podamos pues tener como el conocimiento de lo que es de las estructuras gramaticales que utilizamos para hablar. La idea, como les digo, es que cuando nosotros terminemos el libro podamos tener una clase de diálogo en donde básicamente respondamos preguntas, ¿cierto? Hagamos preguntas y respuestas y todos podamos hablar, ¿cierto? Hablando en inglés. A partir de este libro, ya como es como un segundo nivel, ¿no? Cuando ya se termine este libro, les comienzo a hablar en inglés, ¿vale? Porque se supone que ya con este libro ustedes ya pueden tener todas las estructuras gramaticales y el aproximadamente, no sé, unas
20 palabras o 25 palabras más en su vocabulario, las cuales pueden usar para poder hablar, ¿vale? Entonces poder entender más. Igual, cualquier cosa me preguntan. O sea, finalizado el libro, nos vas a comenzar a hablar en inglés, ¿sí? Exactamente. Sí. Se supone que en esa etapa, pues ustedes ya van a tener todas las estructuras gramaticales en su cabeza y el vocabulario suficiente. Cada clase les recomiendo revisar las estructuras gramaticales, revísenlas, busquen ejemplos. Si ustedes quieren pues indagar más, ustedes buscan digamos lo que vimos hoy, verbo to be, presente participio, ¿cierto? Todas estas estructuras, estos cuadritos que les estoy mandando, por favor estudienlos, ¿cierto? Estos adverbios. Entonces ustedes ya saben, ¿no? Un adverbio es ese algo que cambia un verbo. Por eso va antes del verbo, ¿cierto? Entonces ya no es correr, sino que usualmente corro, ¿sí? Estoy cambiando el verbo. Frecuentemente corro, ¿sí? Y esto, entonces, acá pues están los adverbios más usados. Mírenlos, estudienlos, apréndanselos. Y estos son lo que vimos, estos son los conectores. Eso es de lo más importante que hay. O sea, nosotros hablamos con conectores. Entonces, so, therefore, thus, consequently, but, however, although, unless, ¿cierto? Así, pues nosotros utilizamos siempre para unir palabras conectores. Entonces es ideal que ustedes vayan aprendiéndose los conectores. ¿Vale? Listo, chicos, eso ya. Creo que eso es todo. ¿Tienen preguntas? No, gracias, Pau, por la clase y nos vemos entonces mañana otra vez. Bueno, entonces mañana a las 8 los espero otra vez. Chao. Entonces, ¿A bueno. las 8? Sí, dejémoslo a las 8, pero entonces voy a empezar 8 en punto, ¿sí? O sea, igual pueden ver la grabación, ¿vale? Empiezo 8 en punto. Ok. Igual me conecto por ahí a las 7:55. 7:50. Bueno, chao. Bueno. Chao, chicuelitas. Vale, Pau, gracias. Chao. Bueno, chao, Angie. Chao, Valen. Chao, Gis. Chao, Juan Camilo.